Bueno, gente, triste noticia, la de Jon Jones. Se acaba de caer su pelea contra Stipe Miocic. Pelea sumamente esperada por todos los fanáticos de las MMA, ¿no? Por todo lo que seguimos, la UFC, que teníamos muchas ganas de ver a Jon Jones, que aparentemente, ¿no? Según lo que todo el mundo opina, ¿no? Según el comentario general, incluyéndome a mí, que pienso lo mismo, es el mejor de todos los tiempos, el mejor de la historia de las MMA, de la UFC, que sí están enfrentando ante un Stipe Miocic, que es el mejor peso pesado de todos los tiempos. Entonces esto era una pelea que todos queríamos ver. Esto era una pelea sumamente esperada por todos los fanáticos, que ahora se termina cayendo. Dana White anunció que Jon Jones en un entrenamiento se lesionó el pectoral, se lesionó el tendón que une el pectoral con lo que es el hueso. Por tanto, y demás, va a estar 8 meses fuera de la compañía, va a estar 8 meses sin poder pelear. De hecho, van a necesitar hasta cirugía y la recuperación van a ser 8 meses. Por tanto, esto abre un abanico de posibilidades en cuanto a los pesos pesados se refiere. Y aquí yo tengo mis dudas, porque al anunciarse esto, que esta pelea se cae, lo normal sería que buscaran un reemplazo para que peleara contra Stipe Miocic y se hiciera un cinturón interino. Esto no termina sucediendo. Si bien sí se va a hacer un cinturón interino, Stipe Miocic queda fuera completamente de la conversación de ese cinturón interino y de una futura pelea titular por el título de los pesos pesados. ¿Por qué? Porque quienes van a estar disputando el cinturón interino van a ser Sergey Pavlovich y Tom Aspinall, señores. Que a mí un poco me sorprende. ¿Por qué? Porque si pones a un Sergey Pavlovich contra un Tom Aspinall por un cinturón interino, quien gane esta pelea, pues va a ser quien pelee contra Jon Jones cuando Jon Jones regrese de esa lesión. Entonces, si te pones a ver los tiempos, si te pones a ver lo que es el timing, Stipe Miocic quedaría completamente fuera por muchísimo tiempo. Y sabemos que Stipe Miocic no pelea desde su última pelea contra Francis Ngannou, creo que fue en el 2020 o 2021, ahora no estoy muy seguro, no recuerdo muy bien ahora. Por tanto, serían muchos años de inactividad por parte de Stipe Miocic, porque quien gane esta pelea simplemente va a pelear contra Jon Jones, ya sea Sergey Pavlovich, ya sea Tom Aspinall. Y Jon Jones, señores, de entrada va a estar 8 meses fuera. Ya esto es una realidad que se acaba de confirmar, el propio Dana White lo confirmó. Van a ser 8 meses fuera por parte de Jon Jones. Ya luego a esto tienes que sumarle un campamento de entrenamiento, tienes que sumarle que Dana White anuncia una futura pelea de Jon Jones cuando él regrese. Tienes que sumar todo este campamento de entrenamiento y luego tendrías que sumar también que gane o pierda Jon Jones en esa pelea o esa futura pelea, o luego que vuelva de su lesión. Tendría que haber otra preparación, otro campamento más de entrenamiento para una posible pelea pactada contra Stipe Miocic. Por tanto, esto dejaría a Stipe Miocic fácilmente 1 año y medio o 2 años más sin pelear. Por tanto, yo creo que Stipe Miocic, si no se retira ahora, creo que va a estar muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo de inactividad, o bien va a tener que hacer una pelea por el medio antes de poder ir a pelear contra Jon Jones, señores. Y ya con la edad que tiene Stipe Miocic, señores, que son 40 años, pues por muy buen peleador que sea, tanto tiempo de inactividad pues no es bueno. Eso por un lado, y por otro, pues no creo que Stipe Miocic esté tan bien físicamente, con más de 40 años ya, como para tener una pelea por campeonato, o como para estar tanto tiempo de inactividad para en un futuro quizás tener una pelea por campeonato. Que esto es una realidad, que de hecho es una realidad que era muy probable que él se retirara cuando peleara contra Jon Jones, que esa pelea sería ya, como decir, su última pelea dentro de las MMA, o esto era lo que se especulaba mucho, ¿no? Todo lo que se hablaba en este mundo, y era que cuando Stipe Miocic se retirara, lo más probable era que Stipe se retirara completamente, y que el propio Jon Jones también había dicho que era muy probable, o había estado coqueteando con ese retiro. Luego él había dicho que luego de que peleara contra Stipe Miocic, pues que él no tenía mucha motivación, había mucha sangre nueva, había muchos peleadores jóvenes que venían subiendo, pero que a él simplemente no le motivaban como para pelear, y que era muy probable que él simplemente se retirara. Ahora todas estas cosas ya se quedan en el aire, todas estas cosas se quedan atrás. Jon Jones se lesiona, va a estar 8 meses fuera, va a haber un cinturón interino, y Jon Jones va a tener que pelear contra quien gane ese cinturón interino, que se va a estar disputando entre Tom Aspinall y Sergey Pavlovich. Dos peleadores que para mí se merecen completamente esta oportunidad. Se merecen completamente tener esta pelea por el cinturón interino, porque si bien Stipe Miocic podía estar en la conversación, no creo que Stipe Miocic, con la edad que tiene de 40 años, no creo que la UFC lo quiera tener en una pelea por el cinturón interino. Que también era un peleador que se lo merecía, pero lleva mucho tiempo de inactividad, y estos jóvenes, tanto Pavlovich como Tom Aspinall, son dos peleadores que vienen haciendo mucho ruido desde hace mucho tiempo en la compañía. Por tanto, era lógico, a todas luces se veía que si había que hacer un cinturón interino, era entre estos dos chicos. Por supuesto, está Cyril Gane también por ahí, pero lo que pasa con Cyril Gane es que ha tenido 2 peleas titulares. La última fue ante Jon Jones. Jon Jones lo finaliza muy fácilmente, ya fue campeón interino también. Por tanto, la UFC no creo que lo quiera tener ahí nuevamente en una pelea titular, o nuevamente en una pelea por el cinturón interino. ¿Por qué? Porque, pues repito, vienen estos chamacos, vienen estos jóvenes peleadores, tanto Tom Aspinall como Sergey Pavlovich,
vienen haciendo mucha bulla desde hace mucho tiempo. Vienen haciendo muchísima bulla y todo el mundo los quiere ver enfrentándose a Jon Jones. Esto es una realidad. Y el mismo Tom Aspinall, el mismo Sergey Pavlovich, en varias ocasiones han dicho que ellos quieren enfrentarse al mejor de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque enfrentarse contra Jon Jones es como decir la prueba más dura dentro de las MMA, sobre todo si estás en su peso, porque es considerado el mejor de todos los tiempos, simplemente eso. Además de que nunca nadie ha podido vencer a Jon Jones. Esto es una realidad, entonces todo el mundo quiere enfrentarse, todo el mundo quiere medirse y tratar de ser ese peleador que le pone el pie a Jon Jones para que él se caiga, que esto es una realidad, nunca ha sucedido, jamás en la vida. Nadie ha podido vencer a Jon Jones, por eso es considerado el mejor de todos los tiempos, que esto es una realidad. Pero ya si nos vamos un poco a lo que va a ser la pelea, a lo que va a ser este cinturón interino, señores, si nos vamos un poco ya centrándonos en lo que va a ser Pavlovich contra Tom Aspinall, yo voy con Tom Aspinall. De entrada se los voy a decir, yo en esta pelea voy con Tom Aspinall. En otros videos lo he dicho, para mí Tom Aspinall es un futuro campeón sí o sí. Es un tipo que viene haciendo muchísimo ruido desde hace bastante tiempo, es un tipo sumamente completo y yo voy a ir con él. Yo lo he dicho, para mí él va a ser futuro campeón de los pesos pesados. Es un tipo que sabe golpear, es un tipo que tiene fuerza de pegada, es un tipo que a ras de lona sabe someter cinturón negro en jiu-jitsu, es un tipo que sabe derribar, es un tipo que tiene un pivote en la punta de pie que rara vez se ve. El propio Cyril Gate también es otro peleador que hace esto muchísimo más rápido que Tom Aspinall, pero no pesa lo que pesa Tom Aspinall. Tom Aspinall es un peso pesado bastante grande. Entonces, por tanto y demás, es sumamente completo Tom Aspinall. Es un peleador sumamente completo. Claro, Pavlovich es un tipo que tiene una fuerza de pegada que es una locura. Es un tipo que viene con 7 victorias consecutivas en el primer asalto, finalizando a todo el mundo. Es un tipo que viene haciendo muchísimo ruido. Es un tipo que sabe luchar también. Pero no sé qué tan bien lo puede hacer ante un tipo como Tom Aspinall, que es demasiado rápido, que se mueve muy bien, que tiene muy buena esquiva y que también tiene pegada. Entonces Tom Aspinall se puede poner en el tú para tú contra Sergey Pavlovich. Entonces, por estas cosas yo me voy así de entrada, me voy a estar leyendo en esta predicción adelantada que estoy haciendo, me voy a estar leyendo con Tom Aspinall. Creo que Sergey Pavlovich sí puede plantear una muy buena pelea, pero me parece que si sale a hacer lo que ha hecho en sus últimas peleas, de salir a ir para adelante sin una gota de técnica, simplemente a confiar en tu poder de pegada, a confiar en dar el primer golpe y no recibir ninguno y noquear a su rival, creo que si sale con esta estrategia ante un tan técnico Tom Aspinall, creo que sus posibilidades no van a ser muchas realmente. No van a ser muchas, además de que sí, tiene buena lucha, pero hay que ver esa lucha si no es una lucha como las que solemos ver mayormente, que no son luchas efectivas, que simplemente te derribo pero no te finalizo, simplemente te derribo y no te hago gran pan, solamente tiempo de control. Entonces hay que ver qué tan buena es la lucha que tiene Sergey Pavlovich. Además de que ya sea lo que sea, pueda derribar a Tom Aspinall. Tom Aspinall no tiene ningún tipo de problema en ir al suelo. ¿Por qué? Porque Tom Aspinall sabe someter, es un tipo que tiene técnica para sometimiento, tipo que es cinturón negro en jiu-jitsu, por tanto y demás, no va a tener ningún tipo de problema con enredarse con Sergey Pavlovich en el suelo, con tener tanto una pelea de pie como una pelea de suelo. Entonces, por tanto y demás, señores, digan lo que digan, sean lo que sea, sé que Pavlovich es un tipo que todo el mundo quiere ver, es un tipo que todo el mundo está siguiendo muy de cerca. Yo creo que no va a ganar esta pelea ante Tom Aspinall. Creo que Tom Aspinall va a ser campeón interino de los pesos pesados. Así que, señores, mi predicción es esa. Yo voy con Tom Aspinall en esta pelea. Una pena que se haya caído la pelea de Jon Jones contra Stipe Miocic. Era una pelea que yo en lo personal tenía muchísimas ganas de ver. Y sé que muchas personas también tenían muchísimas ganas de ver esta pelea. Es una lástima realmente que se haya caído. Pero es bastante interesante lo que la UFC nos ha brindado, ¿no? En sustitución de esa pelea que se acaba de caer entre Jon Jones y Stipe Miocic. Es bastante interesante esta pelea por el cinturón interino, que va a ser la pelea coestelar del UFC 295. Y la pelea de Jiri Prochazka y Alex Pereira, que iba a ser el evento coestelar de ese numerado, pues pasa a ser ahora el evento titular, el evento estelar del UFC 295, señores. Así que nada, muy probablemente hagamos una predicción antes de la pelea, muy probablemente hagamos una predicción cuando ya se sepa un poco más, cuando empiecen imágenes de los peleadores entrenando. Déjenme ustedes saber, gente, con quién va en esta pelea, qué les parece esta pelea entre Sergey Pavlovich y Tom Aspinall, y cuál es su favorito para vencer aquí, para ser campeón interino de los pesos pesados. Yo lo voy a dejar por aquí, señores. Nos vemos en el próximo video.